Hola querida gente de internet, estáis maravillosamente bien, ya lo sé yo, así que no os voy ni a preguntar. Hoy vengo a hablar del libro de Bárbara Rey. Sí, hace mucho tiempo que no me paso por este canal y todo eso, bueno. ¿Por qué motivo voy a hacer este vídeo? Me interesa a mí mucho su vida. Me han llamado al timbre. ¿Que por qué motivo voy a hacer este vídeo? Que si me interesa la vida de Bárbara Rey a mí concretamente, pues bueno, es más interesante que la mía, sí. Me interesa más otra gente también, pero la cosa es que yo perdí hace unos meses mi ebook, mi libro electrónico. Entonces estaba con el run run de tengo que encontrarlo, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Al final me he tenido que comprar otro porque no aparecía por ninguna parte. Me he comprado además uno muy chulo, nuevo, un Kindle no sé qué. Bueno, me ha costado bastantes euros. Y entonces, como castigo a mí mismo, me he obligado a leer el libro de Bárbara Rey para luego haceros un vídeo contándoos todo lo importante del libro. Que en sí a mí me ha parecido importante todo, ya sabéis que yo no sé resumir. Lo que digo siempre, yo cuando iba al instituto me decían tienes que hacer un resumen de este tema y me salía más largo el resumen que el tema en sí. Pero no te preocupes, si no eres de España te va a encantar esta historia porque no la conocerás. Si eres de España igual la has escuchado 150 veces, pero con nuevos detalles, no sé. Yo lo voy a explicar como si nadie supiese quién es Bárbara Rey, por si acaso hay alguien de Kuala Lumpur y dice ¿y quién es? ¿No? Que no la conozco. Y yo, pues ya te lo cuento yo. Así que sin más dilación y teniendo en cuenta que este vídeo probablemente vaya a durar muchas horas y lo voy a tener que dividir en dos, vamos a ello. Dale Alex si quieres que haga una segunda parte. Todavía no he empezado la primera, pero bueno, tú dale. La protagonista del vídeo es Bárbara Rey, ¿vale? Pero su nombre oficial es María García. Como no tiene mucho punch, porque María García es probablemente el nombre más típico de España, García es el apellido por antonomasia, el que más se repite. Y diría que María pues también es uno de los nombres que más suenan. A ver, ¿cuáles son los nombres más comunes en España? Pues mira, de hombre, Antonio. Y mujeres, María del Carmen, María y María Pilar. Sí, pues esta mujer nació en Totana, Murcia. Al principio nos cuenta en qué año, no lo he puesto, es importante, porque ya hace bastante edad. Pues en el 1950, o clock, mitad de siglo. Nació en Totana, Murcia. Y todo el principio de la autobiografía pues es un coñazo, porque te cuenta cosas que dices tú, ¿qué me importa a mí lo que hacía esto en clase? No sé qué. Voy a contar los detalles más importantes, que son absolutamente ninguno, pero aún así, pues si acaso tú quieres quedarte con la información o vas a hacer tu TFG sobre la vida de Bárbara Rey y estás consultando en fuentes oficiales como es mi canal, yo te lo digo, yo te lo cuento, no te preocupes. La madre tenía una enfermedad mental. En aquel momento, por supuesto, lo que es la salud mental no era algo de lo que se hablase, así que todo el mundo le decía, está enferma de nervios. Me encanta el concepto de estar enfermo de nervios, Era muy celosa con el marido, no le dejaba ni hablar con las vecinas, la tía. Pero aún así, pues muy buena persona y muy trabajador. ¿Qué me importa? Yo pensé que la historia iba a ir para arriba cuando ella dice de repente, mi padre se puso muy enfermo, y le dolía mucho el corazón. Y pensando, madre mía, se le muere el padre a la temprana edad de 9 años. Qué fuerte esta historia, cómo está empezando. Anda que no, bueno, que al final que no era problema de corazón, sino que era postural porque batía el merengue con la mano. Entonces, de estar así, oye. Cuando era pequeña María García vivía en una familia muy humilde, pero de repente a los 9-10 años el padre puso una tienda de electrodomésticos y a ella, pues, le empezó a ir muy bien, la viruta entraba en casa. Así que se compraron una casa al lado de la iglesia del pueblo. Hombre, no, tener una casa al lado de la iglesia en un pueblo, vamos, eso es que mueves, eso es que... Y durante su infancia, pues tuvo que ver cómo a su madre la ingresaban en la López Ibor de Barcelona durante... creo que en 2 ocasiones. La López Ibor es un centro psiquiátrico. Y ella era muy revoltosa en clase y se escapaba y entonces los niños la seguían. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Claro, tú dices, voy a escribir una autobiografía. A la gente le va a importar muchísimo aquel día que me escapé de clase o los niños me siguieron y el profesor se enfadó mucho conmigo. No. Una de esas veces que se escapó cogió la mochila, le dio así al profesor sin querer. Bueno, dice que el cabas, que debe ser la mochila de la época, bueno, hizo así tal y le rompió una ceja a un profesor. La echaron del colegio, la expulsaron. Lógicamente, en una sociedad tan retrógrada como era la de los años 50 en España, a ella le tocaba hacer todas las tareas de casa mientras su hermano pues estaba ahí con sus hobbies, que si le gustaba la caza, le gustaba mucho ir a cazar, le gustaba mucho su buena escopeta de perdigones, y por influencia de su hermano, a María, en ese momento, también le empezó a gustar muchísimo ir ahí. Pum, tal. Cuando iba a la feria, vamos, arrasaba la tía. ¿Qué dices tú? Igual luego, ¿no? Lo de la caza en el futuro igual, oye. Este detalle me parece bastante importante. Cuando estaba a punto de ir a hacer la comunión, tuvo que confesarse, ¿no? Ante un cura. Y le dijo, a los 5 o 6 años, que había jugado a los médicos con un amigo suyo. No lo he querido entender, honestamente. Es que tampoco ha explicado mucho, pero he dicho,
¿Qué dice? Tu madre, después de estar esas temporadas en la López Ibor, iba a casa, pero que tampoco estaba muy recuperada, ¿eh? Le daban unos ataques epilépticos y también cuando discutía se ponía ella como... y le decía cosas a María muy feas. Le decía, yo nunca te he querido tener, ¿eh? Eres un error, ¿vale? Intenté abortar por todos los medios. Concretamente lo que hizo fue meter los pies en agua hirviendo, cogió mucho peso, bajaba sentada las escaleras de casa, se daba golpes en la barriga, se introducía perejil en la vagina, que tú imagínate el marido si de repente dice... Y a ver, es que me como yo, qué aliñada, ¿no? Viendo el panorama que tenía en casa, ella por supuesto aprovechaba cualquier oportunidad para salirse de la provincia y de todo. Y como tenía unas tías en Barcelona, de vez en cuando iba a su casa. Y un día, andando con una de las tías por la calle, les paró un hombre y le dijo a su tía, la niña podría ser modelo, ¿eh? Y la tía dijo, ¿ah, sí? Pues vamos a que le hagas unas fotos. Y efectivamente le hizo unas fotos. Me huele mal a mí que le haga fotos un señor a una niña. Sí, pero bueno, ella dice que estaba encantada. Estaba living her best life diciendo, madre mía, yo modelo. De hecho, después de esta experiencia como modelo, ella ya tenía la cosa metida de que quería ser artista. Mamá, quiero ser artista, ¿vale? Y entonces, como en Totana, Murcia, no había muchas oportunidades para serlo, su sueño, su aspiración, siendo aún menor de edad, era ir a Madrid porque ahí es donde se movía el ambiente, la gente, el famoseo. Tanto es así que un día llamó al taxista, a un taxista amigo de la familia, y le dijo que me voy a Madrid, que me lleve a Madrid, que me lleve. Claro, el taxista en cuanto colgó llamó al padre de María y le dijo que tu hija se quiere ir a Madrid, ¿eh? Y el padre fue a hablar con la hija y le dijo, ahora no te preocupes, cuando seas mayor de edad yo mismo te llevaré, porque el padre era muy buena persona, él se desvivía por su hija. Así fue que el 28 de febrero de 1968, que como hemos podido comprobar se nació en el 50, oye, 18 años recién cumplidos, el padre le acompañó a Madrid en tren y quedaron con el hermano de Paco Raval, que no es el de La Colonia, es un actor español, que el hermano era representante de artistas y le dijo, mira a mi hija, a ver que la representes, ¿no? Y el otro dijo, sí, ya te llamaré. Al menos encontraron un apartamento que le salía relativamente barato, en el cual ella tenía que dormir en el suelo, en un colchón que estaba tirado en el suelo. Bueno, no eran las mejores condiciones, pero recuerda ese momento de su vida con su padre como muy feliz, ¿no? Como uno de los mejores momentos de toda su existencia, porque estaba descubriendo el mundo y le estaba apasionando Madrid. El padre se tuvo que ir de vuelta y antes de irse le dio 8.000 pesetas, lo que al cambio actualmente serían 48 euros. Una mierda. Sí, pero en aquel momento eso era una fortuna. 8.000 pesetas, anda que no vamos. Boicot al euro, que vuelva la peseta. En aquel momento ella descubrió la discoteca Piccadilly, que era la que estaba más de moda de todo Madrid y a la que iban todos los artistas. Por ejemplo, Los Bravos, Juani Junior, Miguel Ríos, Los Brincos, Joan Manuel Serrat. Yo creo que a Los Brincos los he visto yo hace poco. Ya no brincaban, ya estaban tiesos, pero creo que eran Los Brincos, También conoció allí a su amiga Maricruz, con la que hizo muy buenas migas, porque ella tampoco era de Madrid, acababa de llegar, era de Galicia, si no me equivoco, y bueno, pues amiguísimas. Como Maricruz también estaba buscando trabajo, por las mañanas echaban currículums y por la noche se iban todas las noches a la discoteca, a la Piccadilly. Parezco mi abuela contando estas cosas. Una noche en la Piccadilly le presentaron a Manolo, que le conocerás, por supuesto, porque era el teclista de Los Bravos, ¿vale? Y tuvieron una noche, pues muy bonita, no follaron, no, pero sí que, bueno, pues cenaron, oye, tuvieron ahí mucha química, ¿no? Ay. Por lo que sea, él estaba casado, y aunque tuvo una noche bonita con María, ¿no? Cuando se murió la mujer en un accidente de tráfico en el cual él también iba en el coche, él estaba tan triste, que llamó a María y le dijo, ven, puedes llevarte lo que quieras del armario de mi mujer. Y a los pocos días María se enteró de que él se había pegado un... María iba todas las noches a la Piccadilly y se corrió la voz de que le habían dado 8.000 pesetas a su padre, ¿no? Y entonces, pues vamos, toda la gente se acercaba donde ella y le decía, oye, que no me dejara 200 pesetas, que tengo que ir a comprarme el suplemento de la Super Pop. Y ella, sí, para quedar bien, vamos. Es que a mí me pasaría lo mismo, yo no sé decir que no. No me pidáis dinero, que os voy a decir que... Pero con la cosa esta de, ay, soy nueva aquí, quiero que todo el mundo me quiera, pues sí, lo entiendo, ¿no? Total, al mes de llegar a Madrid, sin un duro, ni siquiera tenían dónde dormir. Ella y su amiga Maricruz tenían sus maletas
que bueno, por el día algunos hoteles les dejaban dejarlo en su hall y ya por las noches pues buscaban dónde quedarse. Como hacían muchas fiestas después de la Piccadilly, rollo, ay, que cierran la discoteca, pues nos vamos a casa de esta persona, ¿no? Que allí sigue la fiesta. Allí se quedaban dormidas. De hecho, un día fue al chalet donde se hallaban los brincos, ¿eh? La gente estaba allí de fiesta y tal, pero llegó un momento en el que se fue yendo y Maricruz y ella se quedaron allí, ¿no? Como... Y únicamente estaban con ellas Miguel, el bajista de los brincos, y un amigo. Y ellos dijeron, ¿y follamos o no, o qué? Y ellas respondieron, mejor que. Así que las echaron de casa y bueno, pues hasta ahí. ¡Qué guarro Miguel, el de los brincos! No sé quién coño es, pero vamos, anda que no. Ellas se iban riéndose diciendo, ay, si no queremos que nos echen de las fiestas tendremos que dejar de ser virgen. Y por fin consiguió trabajo en Madrid, ¿eh? Porque vi un anuncio que ponía, se busca chica nórdica para una película. Vamos, de aspecto nórdico, porque las mujeres españolas eran bajitas, con el pelo lacio y negro. En cambio ella era alta, rubia y de pelo corto. La película en cuestión se llama Sharon vestida de rojo y efectivamente le pusieron lencería roja, oye. Y salía un actor muy famoso del momento que se llama George Chakiris, que le conocerás porque salió en West Side Story, el musical. Esta oportunidad en el cine le abrió nuevas puertas para ser modelo y estuvo haciendo fotos por ahí. La vida en Madrid evolucionaba. Ya la Piccadilly no molaba tanto, ahora la gente guay iba a la J&J, estaba en plena Gran Vía, mierdón de nombre, J&J, ¿a dónde vamos hoy? A la JJ. Y María iba a bailar todas las noches como gogo a esa discoteca, y siempre se fijaba en un hombre que había por allí, y el hombre se fijaba en ella, así que un día dijo ella, me presento, soy María. Y el señor dijo, pues yo me llamo Nicolás Cortés. Él era un hombre maduro, sofisticado, siempre la escogía a ella para bailar los lentos. Que esto es una cosa que ya en las discotecas de España no se ve, pero de antes debe de ser que ponían música lenta y la gente era como... Y es el momento de buscar pareja. Ahora tenemos first dates, ¿vale? Pero en aquel momento no había eso y decía la gente, pues ¿qué hacemos? Pues venga, poned, no sé, Al partir un beso y una flor de Nino Bravo y nos juntamos. De dos en dos. A todo esto resultó que Nicolás era uno de los dueños de la discoteca y un día fueron a cenar y todo y después él la invitó a su casa y tuvieron sexo, la primera vez que ella mantuvo relaciones con un hombre y ella se sentía tan mal por lo que le habían inculcado en casa acerca del sexo que digo, ay, estoy mal, ¿eh? La moral cristiana, que no te deja disfrutar de nada. Claro, como estaba saliendo con el dueño de la discoteca, él le dijo, ya no hace falta que trabajes como gogo, ¿eh? Te puedes quedar sin trabajar, ya te lo pago yo todo. Y estando en el paro, a ella le surgieron dos oportunidades para aparecer en dos películas. Una de ellas, La vida sigue igual, con Julio Iglesias, fíjate tú. Y la otra, Crimen imperfecto, de Fernando Fernán Gómez. También, oye. Además, los padres de María la llamaron desde Totana y le dijeron, oye, que nos han hablado, Totana está en Murcia, nos han hablado del concurso Maja de Murcia para que te presentes porque quieren que tú seas la representante de Murcia en Maja de España. Era un concurso de belleza, no sé si antes o después de Miss España, y bueno. Y ella se presentó a Maja de Murcia sintiendo mucha pena por las compañeras porque sabía perfectamente que ella iba a ganar. Vamos, que la habían llamado porque querían que ganase ella y luego representase a la región en Maja de España. Ella ya pensaba que iba a ganar también Maja de España. Además había visto indicios de que era la clara ganadora, ¿no? Y es que antes de que fueran a decir el resultado, llevaron a su camerino el vestido de ganadora, pero segundos antes se le quitaron y se le llevaron a Mary de Lara, que fue la que ganó, la representante de Canarias. Ella estaba muy triste diciendo, ay, de verdad, yo pensé que ganaba. Y el presentador de la gala, que era Joaquín Prat, le dijo, de todas estas maravillosas mujeres que han estado aquí, solo vas a triunfar tú. Y eso como que ella la recompuso un poco y dijo, pues si es verdad, pues sí, pues no, anda que... Ella volvió a Madrid feliz, porque esto creo que se hizo en Asturias. Ella volvió pletórica diciendo, me ha dicho Joaquín Prat que yo voy a triunfar. Pero al llegar a su casa se encontró a su novio, a Nicolás, con otra mujer. Otra de las gogos del J&J, anda que no. Ella hizo lo más feminista que se puede hacer en estas ocasiones, que es coger la ropa del amante, tirarla por la ventana y echarla a empujones de la habitación. Él le pidió perdón y al final María le perdonó, pero vamos, que poco después se encontró una nota a nombre de la chica con la que le había puesto los cuernos diciendo, estamos en este hotel, ay, vente. Así que se enfadó muchísimo, cogió sus maletas y sin saber a dónde se iba a ir, se fue. Eso sí, ella seguía yendo al J&J para verle, porque seguía enamorada de él, ¿no? Y entonces desde la distancia le miraba así como...
Poco después él había empezado a salir con la gogo con la que le puso los cuernos, y ella, ni corta ni perezosa, fue a donde él y le dijo: mira, me has puesto los cuernos y no tengo dinero y no tengo a dónde ir, ¿eh? Así que él le dijo: pues toma 4.000 pesetas y cállate. Durante su relación con Nicolás, ella, María, había perdido bastante el contacto con su amiga Maricruz, así que bueno, cuando lo dejó con Nicolás, pues dijo: ay, Maricruz, ¿te acuerdas de mí? Esto lo odio, vamos. Ahora que estás soltera vuelves con las amigas, ¿no? Ya. Pero bueno, la Maricruz le dijo: sí, me acuerdo de ti, cariño, seamos otra vez amigas porque es mejor persona que yo, claramente. Empezaron a buscar trabajo y terminaron siendo gogós en la misma discoteca y compartieron piso y todo, súper amigas. Siendo gogó, otro hombre se interesó mucho por ella y resultó que era uno de los arreglistas más famosos del momento, vamos, que todos los artistas querían trabajar con él. Se llamaba Augusto Algueró y él le envió una cesta llena de perfumes y unas rosas con una nota en la que ponía: ¿quieres salir conmigo? Y ella dijo: pues sí quiero, ¿no? Y entonces se iba a ir a vivir con él. El caso es que llegaron a la casa de él y allí había dos mujeres enfadadísimas que le dijeron: ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces? Que este es el novio de mi hija, ¿qué haces? Tú aquí no puedes estar, ¿no? Y ella fue y se lo dijo a Augusto, y Augusto le dijo: no, es que son familiares de una chica con la que estuve y no acepta que la he dejado. Luego se enteró de que la chica en cuestión era su amante y dijo: pues mira, paso, otra vez esta movida. Ya no. Ella tenía mal ojo para los hombres y lo seguirá teniendo durante mucho tiempo. Vamos, juraría que ahora mismo está soltera y tiene 75 años, o sea que ya. Como os decía, aparte del concurso de Miss Maja de España, también estaba Miss España. La amiga, la Maricruz, le dijo: preséntate a Miss Madrid, que lo vas a ganar. Ella se compró un postizo, que igual olía mal, oye, pero no era tan tal. Se compró un postizo porque ella siempre llevaba el pelo muy cortito y se presentó a Miss Madrid, y ganó, y se presentó a Miss España y quedó segunda, pero como la que ganó, que era Fina Román, no quería representar a España en Miss Mundo, pues ahí que fue ella, a Londres, ganó. Llegó a Londres, en el hotel se encontró con el resto de candidatas, también con una manifestación de mujeres feministas en contra de la cosificación de la mujer, y en ese concurso quedó entre las 15 finalistas. Pero lo que más le compensó de Londres fue que se volvió a reencontrar con Nicolás, su primer novio. Él le dijo: sí, sigo con la chica por la que te dejé. Qué bonito. Hemos tenido un hijo, pero no soy feliz. Solo quiero empezar una nueva vida contigo. Y ella se quedó ahí con la cosa, porque quieras que no, ella seguía un poco enamorada de él. Al volver a Madrid, un día Nicolás la llamó y le dijo: he discutido con mi mujer, voy a tu apartamento. Llegó él al apartamento y poco después llegó la mujer, embarazada de 8 meses. Imagínate el percal, ¿sabes? Como la vio tan afligida y estaba tan mal, le dijo a Nicolás: mira, vete, que se quede ella. Le dejó que se quedase allí durante toda la noche, pasó la noche allí, de hecho, y María decidió cortar todo tipo de contacto con él, porque mira, no me compensa. Pues si te quedas con la duda de qué fue de este Nicolás, luego rompió con la mujer y se casó con otra, que un día María se lo encontró por la calle y le dijo: mira, esta es mi nueva mujer. Y María como: pues que sea feliz, guapo. Y ahora sí, a principios de 1972, ella, María, empezó a trabajar con un nuevo representante, que fue el que le dijo: mira, con el nombre de María García no te vas a comer una mierda, a partir de ahora eres Bárbara Rey. A partir de ahí su carrera para arriba. La primera película que firmó con su nuevo nombre fue París bien vale una moza, con Alfredo Landa, peliculón probablemente. Y también encontró trabajo en un café teatro, sustituyendo a la que hasta el momento era la actriz principal, Marisol Ayuso, a quien muchos conoceréis porque es Eugenia Naida, que se había enfadado mucho con el director, había discutido y había dicho: mira, que me voy, ¿sabes? Un día su hermana pequeña, la hermana de María, fue a visitarla a Madrid y estaban caminando ellas por la calle cuando de repente se toparon con el rodaje de la película El Zorro. ¿Y quién era el protagonista? Alain Delon. Se escribe Alain Delon. Pues bueno, Alain Delon, o así. Vale. El Alain Delon este dijo: ay, madre mía, qué cuerpo la Bárbara, joder. Y le pidió su número de teléfono. Además le dijo: luego venís al camerino. Estuvieron hablando, la hermana y Bárbara y el Alain Delon. Ella le dijo: soy actriz en un café teatro. Así que Alain Delon, mientras estaba con el rodaje del Zorro en Madrid, pues fue a verla y tuvieron una relación de 2 meses, lo que duró el rodaje, muy bonito. Después mantuvieron el contacto vía telefónica, él se fue a París, ella se fue a verle, fue muy bonito. Ellos paseaban por el Sena, ¿no? Con el perro de él y todo, joder. ¡Qué estampa! Nadie nunca les pilló, fíjate la prensa, oye, que Bárbara en ese momento ya era conocida. Alain Delon, por supuesto, mucho más, era un actor muy reputado internacionalmente y nadie les pilló nunca. Hasta que una noche, llegando a un restaurante, aquello estaba atestado de paparazzi. Alain se enfadó mucho y la gente pensó que la que había llamado a la prensa era Bárbara. Ella dice que jamás llamó a la prensa.
que no. Y aunque él la creyó, la cosa no fue a más que nada porque Bárbara dice que sí, oye, que es el hombre más guapo que ha visto en toda su vida, lo dice aún a día de hoy. Que hombre, yo no sé, yo... Bueno, vale. Pero que no le generaba esa chispa como para querer agarrarse a la relación, como que le faltaba algo, que era un soso, que se... Tampoco cuajó mucho su aventura con un hombre famoso en aquella época cuyo nombre no quiere decir. Hay algún dato que suelta por ahí, pero bueno... Que empezaron a verse, le dijo, estoy divorciado, tal, ay, quedamos, tal. Él iba a verla todas las noches al café teatro, pero resulta que un día dejó de aparecer, ella intentó ponerse en contacto con él y al final él le cogió el teléfono y le dijo, mira que no estoy divorciado, que estoy con mi mujer y mis hijos en Andalucía, oye... Era andaluz. Un datito más que te suelto. Vais a hacer vuestras cábalas en los comentarios. Lo mismo la prensa rosa sabe perfectamente quién es. Yo no tengo el dato, pero no estoy muy metido tampoco. Pero bueno, podría ser el del medio de los chichos. No descartamos. Lo único que supo ya después es que un día él la llamó y le dijo, oye, que mi hija está enferma y no tengo dinero para comprarle la medicina. Y ella le dio dinero. Ya. Y aquí comienza la tercera parte de la autobiografía, se llama Bárbara. Llega 1975, un año clave para la carrera de Bárbara Rey, básicamente porque la llamaron para sustituir a Teresa Raval, me pongo de pie, como presentadora de la gala de Nochevieja junto a otras dos mujeres. Y ella siempre dispuesta a ser la sustituta, ¿eh? Ella no tenía problema de, ay, no, yo quiero algo que piensen en mí la primera. No, ¿para qué? Me hace gracia porque dice, la parte en la que yo salí de 1 a 2 de la mañana fue la que más audiencia tuvo. Coño, claro, cuando la gente ya había cenado, ya se habían comido las uvas, que después te ponen a ver la televisión. Pero bueno, vale, fue por ello. Navajas es un hombre, todo un hombre. Fue un exitazo y gracias a ese exitazo ella consiguió mejorar sus condiciones laborales en el café teatro y también le salieron 4 películas, oye, imagínate. Pero lo mejor que le pasó después de aquella Nochevieja es que le llamaron para presentar o para copresentar el programa Palmarés. Un programa de estos que se llevaba muchísimo antes en la televisión española de varietés, ¿no? De esto que hay una actuación musical, de repente un sketch, ¿no? Está en la web de RTVE a la carta. Me ha parecido un coñazo. Madre mía, eso lo ponen a día de hoy con la capacidad de atención que tenemos y te digo yo que se come un mierdolo como un castillo. No lo levanta ni Bárbara Rey, ni Corina, ni nadie. Palmarés, palmarés, palmarés. El director del programa era Enrique Martí Maqueda, que fue el que dijo, tiene que ser Bárbara Rey, tiene que ser ella. Fue precisamente él el que fue a buscarla directamente. Estaba teniendo tanto éxito que decidieron sacarle un disco con 2 canciones, cuyo arreglista fue Georgie Dan. Ahí es nada. Pero por lo que sea, pues no triunfó demasiado, o lo que sea. Y eso que tiene una voz melodiosa, ¿eh? Bueno, más odiosa que Mel. Pero... En negro y color pinté la ilusión, serás mi libro de amor. A pesar del éxito del programa, ella se sentía muy incómoda grabándolo porque el director, Enrique Martí Maqueda, le hacía comentarios pues muy poco decorosos. Le decía, ay, qué buena que estás, ay, madre mía, te pegaba un mordisco ahí abajo. Durante la grabación del 4º programa, de hecho, él le metió la mano por debajo de la camiseta, de la blusa, de lo que llevase, le apretó un pecho con mucha fuerza que le hizo llorar. Ella le dio una bofetada y se dijo a sí misma que tenía que dejar de trabajar allí, pero como tampoco le salió otra cosa, pues dijo, pues no me va a quedar otra que seguir. Y se nota muchísimo porque del programa 4 al 7 o así, ella prácticamente no sale, no tiene números musicales ni nada, a modo de castigo por parte del director por haberle dado la bofetada. Además de que ya tenía firmadas 2 películas con él como director, con el Enrique Martí Maqueda este asqueroso. En 1977, 2 años después de que hubiese muerto Franco. Por tanto, momento del destape, ¿no? De repente se veían más pezones que caras en televisión. Más que nada porque cada mujer tiene una cara y 2 pezones. Entonces, como todas salían en bolas, oye, y en ese momento ya estaba en el mejor momento de su carrera, vamos. Concretamente, protagonizó la película La viuda andaluza, que ya en el cartel sale ella con la pezonera al aire, vamos, enseñando las tetuelas. Esa película se rodó, parte de ella por lo menos, en un club de tenis en Barcelona. Y allí ella conoció a un futbolista muy puntero en su momento que se interesó rápidamente en ella, que se llama Carles Rexach, ¿vale? El caso es que fueron a una cena en la que había muchas personalidades, entre ellas Joan Manuel Serrat. Bárbara estuvo prácticamente toda la noche hablando con Joan Manuel Serrat, pero cuando salían del restaurante les hicieron unas fotos en las que salían relativamente cerca Carles y ella, por tanto ya empezó el rumor de ay, están juntos, Esto fue un escándalo porque Carles, al parecer, según se sabía públicamente, tenía novia, pero ella le dijo, oye, si tengo que hablar yo con tu novia y explicarle que había más de 20 personas en la cena, lo hago. A lo que él respondió, no te preocupes, si tampoco tengo novia, que no. A partir de ese momento empezaron a verse
asiduamente. A ella, Carles le gustaba porque le veía un hombre deportista, saludable, sano, vamos, majete. Hasta que le llegaron noticias de que efectivamente sí tenía novia, ella dijo... algo escondía. Porque una noche fueron a la discoteca Cerebro, vaya nombre para una discoteca, te digo, y cuando se enteraron de que había un periodista por ahí, un fotógrafo, madre mía, el Carles se puso todo loco, se puso a pegarle de hostia, y el muy rata fue a donde Bárbara y le dijo, si te pregunta que somos novios, por favor, dile que nos hemos conocido esta noche. Que tampoco tiene mucho sentido si ya te habían pillado en unas fotos en un restaurante hace no mucho con él, pero bueno. Ella aceptó porque estaba pillada por él y quería seguir conociéndolo y tal, y dijo... ay, señor, bueno, vale, venga, oye, que será porque no quiere que hablen de la vida privada. Pero al día siguiente, él la llamó y le dijo, oye, que nos tenemos que dejar de ver durante una temporada porque en el club, jugaba en el Barça, en el club pues, están un poco preocupados pues por mi imagen y tal, y que quieren que no... como que esté yo a mis partidos y a mi fútbol y a mi pelota, y es a mis pelotas concretamente. Que muy bonito, pero la mañana siguiente ella cogió las revistas y leyó, Carles Rexach se casa con su novia. Qué bien. Y en este momento, a partir de ahora, vamos con lo que estás esperando, con lo que estaba esperando todo el mundo. Pues es el momento en el cual el rey, ahora emérito, Juan Carlos I de España, aparece en escena. Y aquí voy a ceñirme a las palabras de Bárbara Rey, porque yo no quiero problemas con la justicia, y mucho menos si tiene que ver con la familia real. Oye, la primera vez que el rey llamó a casa de Bárbara fue en 1977. Ella no estaba en casa y una amiga suya cogió el teléfono. Claro, cogió el teléfono y dijo, ¿quién es? A lo que respondieron, ¿está Bárbara? Soy el rey. Soy el rey. La amiga se llama Charo. Cogió el teléfono 2 veces porque la primera vez dijo, anda, venga. Y ya la segunda vez cogió el teléfono y dijo, ¿quién es? ¿Quién? A lo que al otro lado de la línea respondieron, soy el rey. Claro, la amiga cuando llegó Bárbara a casa y le dijo, ¿te han llamado? Y ella, sí, ¿y quién me ha llamado? El rey. Bárbara Rey diciendo... qué curioso, ¿no? Bárbara diciendo, ¿que el rey de qué? ¿Qué es rey? Y ella, pues imagino que el de España. A lo que Bárbara dijo, vaya, anda, venga, sí, está... Pero la siguiente vez que llamaron fue Bárbara la que descolgó el teléfono y preguntó, ¿quién es? Y otra vez, soy el rey, que me encanta responder así. Oye, a partir de ahora lo voy a hacer yo, cada vez que me llamen de Telefónica o algo, digo, soy el rey, soy... Bárbara iba a colgar porque no se lo creía, pero él le dijo, mira, llámame a este número de teléfono y hablamos. Ella llamó, le cogieron el teléfono y le dijeron, zarzuela, ¿qué quería? La zarzuela es el palacio donde viven los reyes, para la gente que no sea de España. Ella dijo, soy Bárbara Rey, y la secretaria que cogió el teléfono dijo, sí, estaba esperando tu llamada. Lo primero que hizo Bárbara cuando le pasaron con el rey fue preguntarle, ¿cómo te tengo que llamar? A lo que él, muy campechano, respondió, ¿me puedes llamar señor? Hola, señor, hola. Empezaron a hablar bastante, él le decía que admiraba mucho su trabajo, que estaba a topísimo con ella, también en lo personal porque había visto entrevistas y le había caído muy bien él, que zalamero el tío, y ella pues bueno intentaba sacar temas de conversación, pero como tampoco le conocía de prácticamente nada, más allá de lo que había visto en los medios de comunicación, pues que a veces se quedaban sin tema, ¿no? Era como... bueno. Estuvieron más de un mes hablando solo por teléfono hasta que él le dijo, ¿qué tal si te vienes? Y ahí que fue ella, vamos. Llegó a Zarzuela, le abrió el secretario general de la Casa Real, que en ese momento era Sabino Fernández Campo, Y al llegar a la casa ella alucinó. Entró por la puerta, de repente vio unas escaleras altísimas. Yo me las imagino como las escaleras de la casa de Ana y los 7, serie española también, muy reconocida. Están así como en medio, hay un descansillo, puedes ir para la izquierda, para la derecha. Ella concretamente fue hacia la derecha, que es donde le esperaba el rey. Y así sucedió, y apareció el rey de España por la puerta, con un traje confeccionado a su medida, azul, arriesgado por su parte. Qué moderno el rey. El primer encuentro fue... bueno, fue bien, porque él intentaba hacer que ella estuviese cómoda. Estuvieron hablando un poco así, y cuando ella se iba a ir, él le dio un beso en los labios y le dijo... ¿podemos volver a vernos? Como en First Dates al final que dicen, ¿quieres una segunda cita? ¿Sabes? Ella era perfectamente consciente de lo que iba a suceder si tenían otra cita, lógicamente, ¿no? Pero ¿cómo tienes tú los ovarios de decirle al jefe del estado, al rey, no quiero quedar? No le pareció que le estuviese pidiendo su opinión, sino que estaba maquillando algo completamente forzoso, que era... si el rey te pide algo, tú por huevos lo tienes que hacer. Cuando llegó el día de la cita, le dijeron a ella, tienes que ir con un pañuelo que te cubra toda la cabeza y unas gafas. Yo me la imagino como la Blasa, llegando ahí ella como...
Un amigo íntimo del rey la fue a buscar a casa, la llevó hasta el Palacio del Pardo, otra de las posesiones de la familia real. Él la estaba esperando en un sillón y cuando la vio aparecer se levantó, casi de un salto de ¡ay! Le dio 2 besos, un abrazo, ya después empezaron a darse besos bucales, ¿no? Ya metiendo un poco lengua y todo. La cogió de la mano y la llevó hasta una de las habitaciones. Y ahí ya consumaron. Y estuvieron 3 años viéndose siempre en la misma habitación, solo para consumar. Siempre era igual, se sentaban, se besaban, coitaban y después de una ligera charla ella se iba. Que eran follamigos, vamos, más folla que amigos. Esto ocurría aproximadamente una vez a la semana, salvo aquellos momentos en los cuales él estaba trabajando fuera, haciendo sus cosas en Mallorca, por ejemplo, ¿no? En esos momentos, en vez de verse en persona, lo sustituían por llamadas telefónicas, claro. Bárbara le contaba chistes, que es que a él le encantaban los chistes de Bárbara, es que ella los contaba de una forma, vamos, era magnética, la gente se quedaba ahí como diciendo, ay, a ver, el desenlace. Pues no he visto tu teta, pero me encantaría verla. Se partía. El rey tenía ese tipo de humor. Al poco tiempo salió en la revista Interview unas supuestas filtraciones de llamadas del rey. Y ya Bárbara se lo venía oliendo desde hacía bastante tiempo porque cuando hablaba con él por teléfono escuchaba de repente ruidos raros, ¿sabes? Como chasquidos, clics, ¿sabes? Como si alguien tuviese una grabadora y estuviese ahí. Así que ella muchas veces le decía, sé prudente por aquí, por favor. Pero él, como era el rey, decía, me la suda, soy Manolo. De hecho empezaron a llamarse amor, ay cariño, ay mi vida, ay cielito, ay... Aunque también dice que él no es que fuese extremadamente cariñoso. Yo tengo la teoría de que no se acordaba del nombre y llamaba a todos sus amantes igual. Ay cariño, ay mi cielo, ay chochete. Porque la propia Bárbara suponía que él tenía más amantes que ella, no era tonta. Hice un break para un café, pero el break ha durado 2 días, así que venga, continuamos. Que por cierto, la mitad del vídeo está desenfocada. Espero que lo tengas modo podcast y no me estés ni intentando ver porque si no te vas a desquiciar. Y tenía puesto el ventilador del techo, que de vez en cuando se escucha como... Lo siento, ha sido un error, no volverá a ocurrir. Pues bien, tras la muerte de Franco en 1975, llegaban las primeras elecciones de la democracia española y el rey tenía un candidato que le parecía el mejor, el más óptimo, el que representaba el partido UCD, que era Felipe González. Así que como Bárbara Rey tenía ya gran popularidad entre el público, dijo, a ver si puedes hacer un poco de campaña para que gane que me interesa a mí, porque le parecía que era garantía de una transición más pacífica, más ordenada, estructurada. Así lo hizo. Bárbara Rey hizo campaña, Bárbara y muchos otros artistas, y efectivamente Felipe González se convirtió en el primer presidente de la democracia española. El caso es que Bárbara Rey a partir de ese momento dejó de recibir llamadas para trabajar. La mano negra se cernió sobre ella, ¿no? Ay, ¿qué está pasando? Ella se lo comentó al rey y le dijo, desde que he hecho la campaña para que este hombre saliese presidente, que no me llama, que no me eligen ni para la campaña de Campofrío, ¿no? El rey le dijo, esa es la vida de los artistas, hay momentos que estás, y otros momentos en los que estás, sí que es cierto que hay más momentos en los que estás, pero vamos, que no le hizo ni puto caso, así que ella fue directamente a hablar con Felipe González y le dijo, mira, que yo he hecho la campaña por ti, cariño, y no tengo trabajo, ¿eh? Él se notaba que estaba sudando de lo que le estaba contando a ella, la verdad, y parecía que la conversación iba a terminar ahí cuando él le hizo una proposición bastante indecorosa. Os voy a leer lo que dice. Durante años he tratado de recordar sus palabras exactas porque lo que yo entendí resultaba realmente increíble viniendo de una persona de la supuesta talla moral que tenía Suárez. No sé si los nervios me traicionaron ni oí algo que no era lo que él dijo. Lo que tengo claro es que no era momento para pedirle que repitiera su propuesta para cerciorarme de la naturaleza de la misma. Yo lo que he entendido es que el señor le ha dicho y follé, ¿sabes? ¿No? Como en 1978 seguían sin llamarla para ningún trabajo, su representante le dijo, mira, pues te vas a Barcelona, que allí está triunfando mucho el género de la revista, que con la revista no me refiero al medio de comunicación de páginas y tal, no, es un género teatral en el que la música tiene bastante influencia, ¿no? Una cosa así como muy antigua. Durante este tiempo ella, por supuesto, mantuvo el contacto con el rey, solo que ya no se podían ver tanto, entonces estaban todo el día llamándose por teléfono. También una vez a la semana, cuando ella terminaba de trabajar, se cogía un vuelo a Madrid, y otra vez de vuelta a Barcelona. En Barcelona conoció a Chelo García Cortés y a José Manuel Parada, 2 periodistas de la prensa rosa especializados sobre todo, que en ese momento eran pareja entre ellos. Pareja que a mí siempre me ha parecido muy rara, pero bueno. Y a Bárbara le vino genial porque en Barcelona pues le costaba mucho hacer amigos, no encontraba gente de su rollo, ¿no? Y con estos conectó muy rápido. Especialmente con Chelo García Cortés.
O sea, como que se llevaban muy bien y tal. Tanto es así que un día de diciembre quedaron en casa de Bárbara, José Manuel Parada, Chelo García Cortés, un actor argentino y otro señor, otro actor, catalán también. Y bueno, pues estaban hablando, ¿no? La cosa se elevó un poco, dice tú, ay... Acabaron teniendo un encuentro compartido, que ella dice que tampoco le dio mucha importancia porque, bueno, eran jóvenes, estaban descubriendo su cuerpo. Se quedó ahí como, pues, como una anécdota, ¿no? Como una noche de amor. Una noche estaba ella actuando en el teatro y fue a verla una de las periodistas más punteras del momento, Encarna Sánchez. Esa mujer lo petaba en la radio, era impresionante. La primera mujer en tener un programa de radio no dedicado exclusivamente a mujeres. Que esta es una cosa que pasa mucho, que cuando una mujer presenta un programa es como, es para mujeres. En cambio, si presenta a un hombre es para toda la familia, para todo el mundo. La cosa es que después de esa primera vez de Encarna Sánchez yendo a ver a Bárbara Rey al teatro, pues empezó a ir más recurrentemente, Ahí, era un poco raro, ¿no? Dice, tú es siempre el mismo show, ¿qué pasa aquí? Cualquier excusa le valía para volver, vamos. A Bárbara le parecía un poco raro y tampoco quería dar pie a malos entendidos con ella. Pero la Encarna parecía estar completamente obsesionada. Llegó a decirle que tenía una voz angelical, que cantaba como los ángeles. ¡Wow! ¡Qué ángeles, madre mía! El primer capítulo escribí. Concretamente del ángel anunciador después de fumarse 3 cajetillas de Ducado. Total, que para que la otra no se confundiese y dijera, ay, esta va a querer conmigo, Bárbara tomó distancia porque ella siente mucho que no le hayan gustado las mujeres porque hubiera sido más feliz. Tomó distancia de Encarna y eso a la Encarna no le vino bien. Dijo, sí, y empezó a criticarla siempre en la revista Semana y en la radio. Muy mal, Encarna, muy mal. En 1979 Bárbara volvió a Madrid para un nuevo espectáculo que se llamaba Polvo de Estrellas, que por lo que sea no triunfó. Y al nombre dices tú, Polvo de Estrellas, joder, que suena feo, ¿no? Pero bueno. Y en ese mismo tiempo, su hermano, el hermano de Bárbara, ayudado con el dinero de su hermana, evidentemente, puso una empresa de zumos que fracasó estrepitosamente y llevó bastante a la ruina a la familia. Claro, como necesitaban dinero y a Bárbara no la contrataban en ninguna parte, dijo ella, pues voy a vender esta joya que me compré hace unos cuantos años por 4 millones de pesetas. Que si ya 8.000 le parecieron muchísimo cuando se los dio su padre, ¿en qué momento se te ocurre comprarte una joya de 4 millones de pesetas? Hola. Total, que antes de eso le dijo al rey, pues mira, me ha pasado esto y voy a vender una joya, Y el rey le dijo, pues lo siento mucho por tu familia. Y ya, no le dijo más. Eso sí, a los 2 días apareció un hombre en su casa, le dio el dinero, ella le dio la joya como si fuese una transacción del Wallapop y ya se la llevó al rey. Ella estaba muy decepcionada con Juan Carlos. Normal. Juan Carlos es el rey. Sentía que su actitud había sido muy fría, que la había tratado como una cualquiera. Mucho más después de hacer campaña por Felipe González en las elecciones y que dejasen de contratarla en todas partes y él simplemente dijese, pues bueno, la vida es así, la vida es un ciclo, que dice Bad Bunny. Pues que a pesar de que ella estaba muy decepcionada con el rey, cuando el rey en 1979 hubo otra vez elecciones y le pidió que de nuevo hiciese campaña por Felipe González, ella dijo, vale, pues sí, pues no me quedará otra. Después de esta campaña se fue a Marbella para desconectar, que es una cosa que hacen mucho los famosos de aquí de España. Marbella. Y allí se encontró con Maribí Dominguín, que es prima, bueno, no sé si está viva, la verdad. Era prima del torero Luis Miguel Dominguín, que encima estaban liados entre ellos, ¿no? Cuanto más primo, más rimo. Bárbara se encuentra con ella y le dice, vámonos a los toros, vamos a disfrutar de la tortura animal, que nos apetece mucho, Y que se fueron, y en esa corrida pues conoció a Paquirri. Paquirri, que me iba a salir el hijo, Paquirri. Maribí se le presentó y bueno, pues acabaron todos yéndose a tomar unas copas a un bar. Y en ese bar se encontraron con la exmujer de Paquirri, porque te digo yo que Marbella es muy pequeño, ¿no? La exmujer es Carmina Ordóñez, también celebridad española. Esta sí murió. Y en los ojos de Paquirri, Bárbara pudo ver que se había enamorado de ella. Pero bueno, aún así, pues tuvieron yo qué sé, un porque el señor tenía amor para dar, regalar y repartir, ¿sabes? Y entonces, pues estuvieron todo ese verano siendo conscientes los dos de que la cosa no iba a ir a más, de que no iban a tener una relación duradera, pero durante todo ese verano del 79 era, ¿no? Sí, el 79 pues estuvieron ahí haciendo el 69. Hasta que él en octubre de ese año se fue a Latinoamérica a seguir torturando animales y perdieron el contacto, pues bueno, es lo que hay. Y ahora comienza un capítulo muy importante, decisivo en la historia de Bárbara, y es que en 1979 ella siguió actuando en el Café Teatro Lido. Y ahora vamos a comenzar con un capítulo muy importante que se alarga mucho en el tiempo en la vida de Bárbara Rey, y es que a finales de 1979 ella estaba haciendo teatro en el Teatro Lido.
y allí conoció a un hombre. Sí, la autobiografía es eso, está con un hombre, luego está con el otro, luego está con el otro. 75 años que tiene la mujer ahora, pues bueno, claro, le ha dado tiempo. Que está ahí actuando y de repente ve en el público a un hombre vestido de negro que la mira muy atentamente, ¿no? Así como... Y una compañera de reparto se le presentó. Era Ángel Crist, quien ya en ese momento gozaba de bastante repercusión porque era un circo de personas, en parte pues porque trabajaba en un circo. Es que no sé, era un cirquense, era un domador. Ella no podía estar con uno que tratase bien a los animales, ¿no? Ella no. Total, que Ángel le dijo: me ha encantado lo que has hecho en el teatro, madre mía, quería hablar contigo porque quiero hacer una gala que espero que esté televisada y todo para recaudar fondos para una ONG. Bueno, lo de la ONG igual me lo he inventado. Tengo escrito: él se dedicaba al mundo del circo y le había ido muy bien, pero ahora estaba pasando por una situación crítica. Así que Bárbara pues aceptó y comenzaron a trabajar en esa gala. Su esposa había muerto hacía unos 7 meses y él se había volcado en su circo. A Bárbara le pareció muy caballeroso, aunque cuando ella se iba a sentar le apartaba la silla y luego se la volvía a poner, lógicamente. Le abría la puerta del coche, pues estas cosas que se ven muy en película de los 80 sobre un galán, un hombre, un gentleman. Una noche después de que ella actuase en el teatro, él fue a buscarla, la llevó a su caravana, que es donde vivía, porque al final con el circo te vas moviendo por toda España. Se dieron un beso, hablaron, no sé qué, a follar. Bueno, según ella fue de una forma muy natural y muy bonita. A ver, todo lo bonito que puede ser una caravana que olerá a tigre mojado. Y menos de un mes después, Ángel le dijo: que he pensado que si te casas conmigo... ¿Esto cómo va a ser? Bueno, vale. Pero lo primero que tenía que hacer ella era dejar su trabajo en el teatro para centrarse pues en estar con él, en su aventura con el circo por toda España, claro, no lo iba a dejar solo de repente. Así que ella dejó el trabajo en el teatro. Su sustituta fue Norma Duval, que es curioso porque hace 3-4 años o así, en 2020 yo creo, más o menos en época pandémica, Bárbara había firmado un contrato para participar en un programa de Antena 3 que se llama El Desafío, pero al final con el COVID y tal, que lo pasó fatal, que casi la casca, pues tuvieron que buscar una sustituta y efectivamente fue de nuevo Norma Duval. Ella siempre sustituta, nunca tituta. Al aceptar casarse con Ángel Cristo, ella, una de las primeras cosas que hizo fue llamar al rey y decirle: ¡que me caso! Y el rey le dijo: coño, ¿y eso, no? ¿Cómo has tomado esta decisión? El contacto entre ellos se había perdido un poco, ya que pues cada uno estaba en una punta, trabajando, ¿no? Y entonces pues era muy difícil mantener la comunicación, más en aquellos días en los que no tenían WhatsApp. Pero bueno, al rey le chocó un poco el momento ese de: que te vas a casar, joder. Tampoco le importó mucho, ¿eh? Le dijo: bueno, pues espero que te vaya bien y eso, que seas muy feliz. Y sí que parecía que lo iba a ser, porque Ángel lucía un hombre pues, caballeroso, atento, amigable, feliz, ¿no? Como os he dicho, ella dejó su trabajo y se fue a vivir con él, porque él le dijo: mira, hasta que nos casemos podemos estar viviendo en casas separadas, pero una vez nos casemos tú eres mi mujer y uno de los dos tiene que ceder. Bárbara era consciente de que él no iba a dejar el circo porque era su vida, entonces dijo ella: pues ya cedo yo. Cuando dijeron que se casaban, vamos, el revuelo mediático fue impresionante. Tan impresionante que el circo, que en ese momento estaba un poco de capa caída, de repente para la gente empezó a ir en masa diciendo: coño, el prometido de Bárbara Rey. Se casaron en el circo, vamos, bajo la carpa concretamente, después de acabar un espectáculo en Valencia, que le colgaron al trapecio del circo 2 cuerdas y ahí pusieron un crucifijo enorme y ya está. Y fueron 600 invitados. Una cosa así sencillita, con la gente más cercana, entre familia, vamos. En un momento dado de la ceremonia ella se mojó el vestido y no sé por qué, yo no lo había escuchado nunca, pero ella en el libro dice que hay una creencia de que si se te moja el vestido el día de tu boda, la cosa va a ir mal, que ese matrimonio no va a ser fructífero. Pero ella pensó: no, me he casado con un hombre bueno y esto no me va a pasar a mí. Ya empezó la cosa mal en la noche de bodas, que él pues de repente sacó un carácter que ella no la había visto nunca, no en contra de ella, sino en contra de la habitación en la que se quedaban a dormir. Empezaba a decir: este colchón está durísimo, esta almohada que está muy alta, qué mierda todo. Así que se iban a quedar en el hotel 2 días, pero finalmente solo se quedaron 1 y ya se marcharon porque era insoportable. Al día siguiente de casarse, él por supuesto se compró toda la prensa y estaba flipando porque en todas partes salía él. Estaba feliz, estaba pletórico diciendo: madre mía, soy famoso, la verdad es que ¿qué quieres que te diga? Es que sí lo soy, la gente me ama, tal. En una de las revistas venía un listado de todas las exparejas u hombres con los que Bárbara Rey había tenido algo. A Bárbara Rey le sorprendió bastante porque decía que no conocía ni a la mitad de los que salían. Pero bueno,
Eso a Ángel Cristo no le valió y le formó un Cristo de la hostia. Empezó a decir, ¡ay! 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 Se fueron de viaje de novios, aunque en realidad era un viaje de negocios, porque Ángel quiso ir a todos los sitios en los que quería hacer contactos para su circo. Primero se fueron a París, él diciendo, esta habitación es una mierda, el colchón está duro, bla, bla, bla. Después se fueron a México, todo está sucio, de verdad, qué asco de comida, qué fuerte sabe, bla, bla, bla. Y eso que a Bárbara Rey le encanta México, dice que es uno de sus sitios favoritos. Al final entre los dos dijeron, pues mira, nos vamos a un casino y nos ponemos a jugar a juegos de azar. Y ahí empezó una fascinación por ese tipo de juegos que no les vino muy bien a ninguno de los dos. La relación tampoco parecía que fuese a ir muy bien, porque cuando estaban a solas como que él se alejaba, rehuía de ella, si estaban tumbados en el mismo colchón, él se ponía en el otro extremo al de Bárbara, y al final la luna de miel terminó en Londres, donde sucedió un episodio justo cuando iban a volver a España en el aeropuerto, en el que Bárbara se quedó sentada encima de las maletas haciendo tiempo, Ángel se fue, no sé si al baño a hacer una gestión o lo que fuese, y cuando regresó, Ángel acusó a Bárbara de estar mirando fijamente a otro hombre. Concretamente le dijo, no entiendo por qué te has casado conmigo, joder, si no paras de mirar a ese tío, eres una guarra, puedes decirme qué coño has visto en mí, soy alto, soy rubio, no eres más que una puta mentirosa. Al volver del viaje de novios, Sabino Fernández Campo, el que os he dicho que era el jefe de la Casa Real, amigo íntimo del rey, bueno, amigo, ya os contaré, Sabino contactó con Bárbara y le dijo, el rey quiere hacerte llegar un regalo de bodas, y aprovechando esa vía de comunicación, le dijo, por cierto, el rey te echa mucho de menos y le gustaría, ya sabe las circunstancias, sabe que estás casada, pero bueno, a ver, yo también estoy casada y oye, mira, ¿qué pasa? Me gustaría retomar el contacto contigo y tal. Te echo mucho de menos, te extraño. Ella no aceptó, ella siguió con el circo, oye, se fue dando cuenta de que su marido tenía una relación bastante peculiar con un matrimonio que trabajaba para el circo, concretamente hacía el número de los osos, y específicamente tenía bastante complicidad con la mujer de ese matrimonio que se llamaba Renata. Algún miembro del equipo del circo le dijo a Bárbara, es mi jefe, pero te lo tengo que contar. Ángel te está poniendo los cuernos con Renata. Así que Bárbara fue a donde su marido y le dijo, o despides al matrimonio del número de los osos, o la que se va soy yo. Y como al final Bárbara era el nuevo reclamo en cuanto al público del circo, pues tuvo que despedir efectivamente al matrimonio de los osos. De hecho, él imprimió carteles gigantes para promocionar el circo en los que ponía escrito el circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo y fotos de ellos. Anda que no tenía visión empresarial el cabrón. Un día Bárbara tuvo que coger un avión para ir a recoger un vestuario del circo, no sé qué. Total, que en el aeropuerto se encontró con Paquirri, el torero con el que había tenido un affair el verano anterior. Cuando volvió al circo, a casa, a la caravana, le dijo a Ángel, me he encontrado con Paquirri, muy majo, me ha felicitado por la boda y eso, estaba muy feliz de verme contenta. Y eso a Ángel, bueno, le montó un pollo. A partir de este momento que sepáis que algunos de las cosas, de los sucesos que os voy a contar tienen mucha violencia y probablemente pues si eres una persona muy sensible o al que los temas de gen le duelen sobremanera, pues igual te tienes que saltar esta parte. Él empezó a llamarla Pu y Golf y le acusó de haber ido a Madrid en avión únicamente para encontrarse con su amante. Acto seguido le dio una bof, la tiró al suelo haciendo que ella solo escuchase un pitido en su oído. Esa fue la primera vez en la que Bárbara fue víctima, al menos de manera tan directa, tan clara, de biogen. El circo estaba empezando con unas nuevas funciones, pero la gente al salir de él decía, pues vaya, pues han anunciado el circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo y Bárbara Rey no sale, simplemente lo utilizan como reclamo. Así que Ángel le dijo, mira, tienes que salir, tienes que prepararte un número y tienes que salir a escena. La siguiente ciudad a la que iban a ir era precisamente su ciudad de nacimiento, Totana, en Murcia. Y ella se puso muy nerviosa pensando que no le iba a salir. Creo que era un número con unos elefantes, ¿puede ser? Espérate. Pues bueno, no sé, no he apuntado el dato, da igual. Solo dice que ella le tenía mucho respeto a los animales y se dio cuenta de que no estaban siendo demasiado bien tratados en el circo, ya que le sometían a largas y pesadas jornadas de entrenamientos. Eso a Bárbara pues le entristecía mucho y cuando se lo decía a su marido, el marido no hacía más que repetirle. Con lo bien que lo hacía Renata, la amante, la del matrimonio de los osos. Ella lo hacía increíble, con una valentía, tanto es que se ve que sales cagada al escenario. En junio de 1980, Bárbara se emocionó muchísimo al descubrir, después de hacerse un test de embarazo, que estaba embarazada, ¿no? A pesar de que la situación con su marido no era la más idónea, ya que muchas veces se volvía demasiado agresivo, ella estaba muy enamorada y le hacía ilusión tener un hijo con él. A él a veces, o sea, hay veces que sí que estaba como muy feliz y otras veces que le instaba a Bárbara a que abortase. Claro, cuando el embarazo avanzó, Bárbara no dejaba de repetirle,
creo que voy a tener que dejar de actuar porque estoy poniendo en peligro al bebé. Y el otro diciendo, no, vamos, tú sales, claro que sales. Cuando estaba cerca de dar a luz, a los 8 meses, Bárbara recibió una llamada de un periodista diciéndole que existían unas fotos de ella semidesnuda y que si no pagaba tal cantidad iban a salir publicadas. Cuando Ángel se enteró de esto, por supuesto, la llamó de todo, la insultó, la golpeó. Esto estando embarazada de 8 meses, o sea, a punto de dar a luz. Cuando Bárbara por fin vio las fotografías, se dio cuenta de que habían sido tomadas a través de la rendija o incluso de la cerradura de una puerta. O sea, alguien que, estando la puerta entornada, simplemente cogió la cámara, tacata, y ella ni se percató. Al final Ángel la anuló por completo y ella pensaba que no era capaz de hacer absolutamente nada sola. Y además había, durante el embarazo, algo que le perturbaba bastante y es que notaba cada vez más cercana la relación entre Ángel e Iris. Tú te preguntarás quién coño es Iris. Pues bueno, Bárbara tenía una gran amiga, una amiga íntima que se llamaba Hortensia. Pues Iris era una de las 2 hijas de Hortensia. Entre eso y que, debido al embarazo, el cuerpo de Bárbara había cambiado totalmente, la vedette comenzó a sentirse muy insegura. Antes del nacimiento del primer hijo de la pareja, ambos se compraron una casa en La Moraleja, uno de los barrios más ricos de todo Madrid, donde está toda la gente que mueve pasta. Como Bárbara ya tenía 2 propiedades, los abogados les recomendaron que estuviese a nombre de Ángel, ya que él no tenía una casa, tenía la caravana, conocido a todas partes. Todo esto habiendo firmado separación de bienes. Que ya pinta mal, pero bueno. Y nació el niño el 10 de marzo del 81 a las 7:30 de la mañana. Un datito que tienes. Tenía unas facciones muy suaves, muy delicadas, parecía muy tranquilo y le llamaron, como su padre, Ángel Cristo. Pues bien, habiendo nacido el niño a las 7:30 de la mañana, el padre no apareció hasta bien entrada la tarde y además lo hizo acompañado de Iris, la hija de Hortensia. Esa noche Ángel se quedó a dormir en el hospital junto a Bárbara y a la mañana siguiente le echó una bronca diciéndole: no entiendo cómo, viendo cómo es ese sofá de rígido en el que he dormido, no me has pedido, no me has mandado que fuese a dormir a casa, después de lo cansado que estoy al haber estado trabajando en el circo en Marruecos. Tras dar a luz ella cayó en una depresión posparto y Ángel no dejaba de decirle: estás todo el día llorando porque en realidad no quieres un hijo mío. Al salir del hospital, para que ella descansase, se fueron a Murcia, cerca de la familia de ella, claro, para tener a alguien que atendiese al niño, por supuesto, porque el padre no lo iba a hacer. El caso es que ella, a pesar de estar tan deprimida y a pesar del cansancio acumulado del parto y todo, pues seguía con el reconcome, seguía ya con la moja, seguía ya con la mosca detrás de la oreja de: ay, este marido mío, me huelo yo que me está poniendo los cuernos con la Iris, no sé qué, porque él no dejaba de hablar por teléfono con alguien. Así que ella consiguió descubrir que el número al que llamaba su marido era el número de la boutique de su amiga Hortensia, en la que de vez en cuando trabajaba también su hija Iris. Poco después Ángel dijo: ay, que me tengo que volver a Madrid para unas cosas mías, tal. Y Bárbara le dijo: vale. Nada más irse Ángel para allá, ella dejó al niño con sus padres y se fue escopetada también para Madrid. Tan escopetada que llegó antes incluso que el propio Ángel a la casa. Cuando él entró, Ángel se puso a llamar por teléfono a alguien y a decirle: sí, pasaremos el fin de semana juntos. Una vez colgó, Bárbara abrió la puerta y le dijo: te acabo de escuchar hablar con Iris. Vas a estar con ella durante todo el fin de semana. Y Ángel consiguió darle la vuelta a toda la situación y decirlo: ¿cómo puedes pensar eso de Iris, con lo buena que es, con lo bien que se ha portado siempre con nosotros, que se ha desvivido porque estuviésemos bien? La acusó de injusta y consiguió que Bárbara se sintiese mal, se sintiese culpable. Las navidades de 1981 fueron muy especiales porque fueron las primeras que pasaron con su hijo, ¿no? Bárbara estaba muy feliz. Bárbara, porque Ángel no. Había empezado a beber muchísimo y se pasaba todo el día borracho. Además tenía una enfermedad que se llama espondilitis, anquilosante. Es algo degenerativo, pero él se negaba a aceptarlo y decía: ay, es que trabajo mucho y me duele. No me va a doler la espalda cargando con los leones del circo, que también oye. Aunque esos dolores no le impidieron querer llevar el circo a Francia. Él quería hacerse internationally, ¿vale? Y eso que en España les estaba yendo genial, maravillosamente. Tenían mucho público, pero bueno. Tú sabes lo que tiene que costar, el dinero que tiene que ser llevar tu circo con todo lo que implica a otro país, que creo que ya lo había hecho Marruecos, pero bueno, más. Es un desembolso económico que entiendo que solo barajas si crees que va a ser lo suficientemente fructífero como para recuperar la inversión. Pero tampoco el contrato que firmó Ángel parecía que fuese a augurar precisamente eso, porque consistía en ir siempre al rebufo de otros circos, ¿no? Cuando un circo llegaba a la ciudad, hacía bastantes sesiones, la gente iba en masa a verlo, y luego cuando ese se había ido, ya podía ir él con el suyo. Claro, la gente acababa de ir a un circo, pues no vas a volver a la semana siguiente a otro. Bárbara no lo comprendía hasta que dijo: que ha vuelto a contratar al matrimonio de los osos, ya, a Renata. Lo único que a esas alturas ya estaba tan desencantada con su matrimonio que
se la sudó. Una noche en la que Ángel había mandado al marido de Renata a hacer unas gestiones, no sé si a Bélgica, a los Países Bajos, fuera del país, fuera de Francia, Ángel, estando con Bárbara en la cama, le dijo, me voy, esto de noche, me voy al taller. Bárbara dijo, ¿al taller de noche? Sí, me voy al taller. Bárbara se puso a mirar dónde se iba él y no se fue al taller, no. Se fue a la caravana donde dormía Renata, por supuesto. ¿Y qué fue ella detrás? ¿Qué te piensas tú? Vamos. Le abrió la puerta, les pilló fornicando y él, arrodillado pidiéndole perdón, le dijo, no lo voy a volver a hacer. Por favor, no te vayas, no vuelvas a España, Piensa en tu hijo. Efectivamente, aunque a día de hoy ella no lo comprende, se quedó allí. También es por la cosa esa que había antes sobre que el matrimonio era una unión indestructible, que tenía que permanecer junto, hacer todo lo posible, bla, bla. Una cosa arcaica que espero que a día de hoy muy poca gente siga, porque vamos, es absolutamente autodestructivo. Total, que viendo el fracaso que había sido su estancia en Francia y todo el dinero que habían perdido, volvieron a España. Ella incluso estuvo mirando para ver si podía vender la casa de La Moraleja y todo, porque es que no les daba. Poco después se enteró de que estaba embarazada de su segundo hijo y lo que hizo fue llamar a su gran amiga Chelo García Cortés, periodista, y decirle, quiero que seas tú la que publique la noticia, la exclusiva de mi embarazo. Y así puedes sacar unos dineros para recuperar la inversión. Ella no quería traer a más niños al mundo con Ángel, lo tenía claro. Pero bueno, sabía que después cuando viese al niño o a la niña a los ojos, ¿no? Cuando les mirase, se le pasaría totalmente y sabría que la conexión que hay entre una madre y un hijo pues es muy especial y todo eso. También depende de la madre y depende del hijo, no te quiero decir que esto tampoco es un dogma. Al llegar a casa para hacer las fotos, Chelo presenció una fuerte paliza de Ángel a Bárbara, ya que hacía muy poco tiempo Augusto Alguero, con el que Bárbara, bueno, os he contado que había tenido una affair, había sacado sus memorias y había exagerado lo que había pasado entre Bárbara y él. Eso a Ángel no le había parecido absolutamente nada bien y lo pagó con su mujer. La llamó Pu, la empujó, mientras la propia Chelo corría detrás de ellos dos intentando separarlos. Unos meses después dio a luz, nació su segundo hijo, concretamente una niña llamada Sofía, y lo primero que hizo el padre al verla en el hospital fue decir, es la niña más fea que he visto en toda mi vida. Mucho cariño no parecía tenerla, pero bueno, a ver, la gente que dice, qué guapo, qué bonito, a los recién nacidos que son literalmente engendros que no están formados. Una tarde en su casa, poco después de dar a luz a Sofía, Ángel le dijo a Bárbara, estando Iris delante, me voy a Argelia a trabajar y quiero llevarme el niño. A Bárbara le extrañó muchísimo y le dijo, y mientras tú estás trabajando, ¿quién va a cuidar al niño? Y como si se le hubiese ocurrido de manera espontánea en ese momento, Ángel dijo, por ejemplo, tú Iris, ¿vendrías conmigo a Argelia y cuidarías del niño cuando yo no puedo? Iris aceptó y allí que se fueron los tres. El niño, por cierto, tenía una hernia de hiato y al poco de llegar a Argelia se puso muy muy malo, así que Bárbara le dijo a Ángel, dile a Iris que traiga al niño para acá ahora mismo. A lo que Ángel respondió, creo que es mejor que lo lleve tu primo Jesulín, que es mejor que Iris se quede aquí. Bárbara aceptó, dijo, lo que sea, pero por favor traed al niño. Y cuando el niño volvió a casa, cuando Jesulín, que no es el Jesulín Dubrí, que es otro Jesulín, cuando Jesulín le llevó al niño a casa, Ángel llamó a Bárbara y le dijo, ¿qué tal está el niño? Muy bien, me alegro. Nada, que te llamaba para decirte que antes de que la gente empiece a hablar, porque a la gente le gusta mucho hablar, que sepas que Iris se va a quedar en mi habitación a dormir porque los hoteles aquí en Argelia son muy caros, ¿vale? Y como no tenemos dinero, pues se va a quedar conmigo. Te lo estoy diciendo para que luego no te vengan rumores raros. 15 días después, al volver, Bárbara espió a su marido y le escuchó hablar con Iris en una conversación en la que Iris le decía a Ángel, ¿cuándo vas a dejar a tu mujer? Que me has dicho que la ibas a dejar. Y él dijo, todavía es demasiado pronto porque el niño no tiene ni 3 años y la recién nacida no llega a los 15 días. Ella ya no podía más, así que por el conducto de ventilación, por las rendijas, se puso a espiarles y vio cómo él decía, mi mujer me da asco, y cómo se besaba con Iris. Bárbara esperó hasta que empezasen a fornicar y una vez se dio cuenta de que ya lo estaban haciendo, abrió la puerta de una patada tal que ¡cha! Y con toda la traición que sentía encima por parte de su marido, lógicamente, pero también por parte de Iris, a la que conocía desde hacía mucho tiempo porque es 8 años, o era 8 años menor que ella, que era la hija de su mejor amiga, ella sentía un dolor muy muy fuerte por esa traición. Así que Ángel le dijo, lo nuestro se ha acabado, y a Iris la echó de casa. Él no se marchó de casa, se pasó 6 meses durmiendo en el cuarto de invitados y aunque habían roto su relación, a ojos públicos ellos estaban maravillosamente bien, su matrimonio era muy fructífero, era muy feliz. El caso es que cuando eres víctima de este tipo de violencia, tu voluntad se anula por completo y acabas necesitando la aprobación de tu maltratador. Y además, como ella había dejado el trabajo por él,
no tenía medios para satisfacer las necesidades de sus hijos, por lo que en las navidades de 1983 volvieron juntos. 3 años después, el circo estaba en declive, la gente había dejado de ir, parecía que en España ya no interesaba tanto, y siendo conocedor de la relación, el contacto, la amistad que había existido hacía unos años entre Bárbara y el rey Juan Carlos, Ángel le dijo: oye, ¿por qué no hablas con el rey? Que a él le gusta mucho Arabia Saudí, ¿no? Es un territorio que a él le encanta, y le pides ayuda para conseguir llevar el circo a esa zona. Y el rey le dijo: mira que lo he intentado, desde que me lo has dicho he estado yo ahí, pero claro, en Arabia Saudí, por la cultura, por la religión, pues hay un tipo de espectáculos que no se pueden dar. Tú me entiendes, ¿no, Barbie? Me gusta pensar que aparte de amor, cariño y eso, le llamaba Barbie. Dado que lo del circo no se iba a arreglar, él dijo: pues a ver, otro tipo de espectáculo, venga, el teatro. Bárbara, muy feliz de que volvía al teatro, que era su cosa. El teatro en cuestión se llamó Una Noche Bárbara, que ella ya había hecho un espectáculo hacía unos años con ese nombre, así que aprovecharon un poco la familia. 5 sesiones al día que hacían. Vamos, que salía el público de una y entraba el de la siguiente. Esto sin descanso. Bárbara no se dio cuenta en ese momento, pero durante aquella época su marido empezó a consumir Coca-Cola sin la cola, vamos. Se volvió todavía más agresivo, y es que él no podía soportar que toda la atención, todo el cariño del público fuese destinado a su mujer y no a él. Estaba todo el día quejando, diciendo que todo era una mierda, tal no sé qué, y en el 87 quiso volver a retomar el circo. Bárbara, muy prudente, le dijo: vale, sé lo que quieras, pero yo prefiero quedarme en casa cuidando de los niños, lo prefiero. Y es que ella en ese año 1987 deseaba con todas sus fuerzas pedirle el divorcio, pero sentía mucho miedo. Así que así comenzó el año 1988, el peor año de toda su vida. Ella no sabía a quién acudir para contarle lo que le estaba pasando en su matrimonio, así que recurrió al rey, que es al que ella acudía para todas las cosas que le pasaban. Y el rey le dijo: ay, cuánto lo siento, ay, qué pena me da, ay, hijo. Y es que en ese momento el rey tenía una amante, tendría varias, pero una especialmente que se llamaba Marta Gallá. Y Bárbara pues se la sudaba lo más grande. Ay, Bárbara, ¿dónde quedó Bárbara? Así que Bárbara dijo: tengo que encontrar otra forma de poder pedirle el divorcio a este hombre, tener una excusa. ¿Y si le vuelvo a pillar en otra infidelidad? Y una noche, después de que a él le sacasen una muela, en mitad de la noche le dijo a Bárbara: voy a ir a una farmacia, a ver si tienen un ibuprofeno, ¿no? Algo así. Ella sabía perfectamente que la farmacia a la que él acudía, la de La Moraleja, había cerrado ya hacía unas cuantas horas. Así que se puso a seguirle porque efectivamente estaba completamente segura de que él iba a ponerle los cuernos de nuevo. Pero no vio lo que estaba esperando, en cambio vio un intercambio. Alguien le daba algo a su marido. Ella volvió a casa lo más rápido que pudo, se metió en la cama para que él no sospechase nada. Al llegar, él se quitó la cazadora en la que había guardado lo que la otra persona le había dado. El marido se fue al baño y ella disimuladamente metió la mano en esa chaqueta y vio una especie de carrete antiguo, como estos en los que se metían de antes los carretes fotográficos. Y empezó a pensar: ¿y si son fotos mías de hace años en situaciones comprometedoras? Pues no. Es exactamente lo que estás pensando. El carrete estaba lleno de papelinas de Coca-Cola. Ella se lo guardó muy asustada porque no quería que su marido consumiese esas cosas, y al regresar él metió la mano en la chaqueta y dijo: ¿dónde coño está una cosa que tenía aquí? Si me la has cogido tú, te juro que te mato. Efectivamente había sido ella e intentó disimular todo lo que pudo diciendo: ¿pero qué es? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Qué es eso? Te ayudo a buscar, a ver, Ella fue hasta la cocina, se agachó y dijo: está aquí, Se lo sacó del bolsillo, lo puso yo: está aquí. Él no se creyó absolutamente nada del numerito que ella había montado y le dijo gritando: ¡esto es Coca-Cola! La cogió del pelo, la tiró al suelo, ella estaba temblando y pasados unos segundos él le dijo: por favor, entiéndeme, esto es lo único que me mantiene en pie, ¿no? Que hace que yo continúe viviendo. Unas noches después él empezó a sentir una opresión muy fuerte en el pecho, así que fueron al médico y le dijeron que había tenido un amago de infarto. Que él, de la manera más honesta posible, le dijo al médico: pues bueno, pues ¿qué hago? ¿Qué consumo? 5 gramos de Coca-Cola al día y bebo luego alcoholito, Puede ser, igual sí, ¿no? Al salir de allí, Bárbara le dijo: como no dejes estas cosas, estos vicios, te dejo. Y él le respondió: si tienes huevos, mañana te espero con el abogado para firmar el divorcio. Firmaron el divorcio, se separaron de mutuo acuerdo, o sea, increíble. Claro, como ya os he dicho, durante el matrimonio ellos habían firmado un acuerdo de separación, entonces la casa de La Moraleja se la quedaba a él, y ella, durante el matrimonio, había vendido las otras 2 propiedades que tenía para salvar la economía familiar. Así que no le quedó otra que seguir viviendo con él durante un tiempo. Él muchas veces iba a la habitación de ella y le decía: vengo a que me la
porque teniendo a la Pooh en casa no voy a ir fuera a buscarla. Y vamos con la quinta parte. Sí, este vídeo tiene más cambios de vestuario que un concierto de Lady Gaga. No pasa nada. Ya con este creo que termino. Corría agosto de 1988 y Ángel llevó a casa a un hombre al que él llamaba su modisto. La muchacha que trabajaba en casa de Bárbara, limpiando y esas cosas. Lo que los ricos ahora llaman la chica. Ha venido la chica. O bueno, la chica le dijo a Bárbara: el señor y el modisto está haciendo cosas un poco extrañas. Le está haciendo un masaje en la cama el modisto a Ángel. Y Bárbara dijo: bueno, es normal, porque Ángel tiene muchos problemas de espalda. Pero un día fue Bárbara a desayunar y se encontró al modisto comiendo con el anillo de boda. Y dijo: Ángel, ¿por qué lleva el anillo de boda? Y Ángel respondió: no, es que le ha gustado y oye, pues que le hacía ilusión ponérselo. No se lo he regalado, no, o sea, se lo he prestado. Y en ese momento ella se quitó su alianza y se la tiró a la cara, que ella todavía no se había quitado la alianza. Pero esa misma noche él fue a la habitación de Bárbara y apuntándola con una le hizo cosas muy malas. Al final Bárbara, cuando él terminó, se levantó y le dijo: voy a volver a trabajar. Y él, con la pium pium, hizo ¡pam!, intentando apuntar a sus piernas, diciendo: las piernas de Bárbara Rey, porque al parecer una de las partes del cuerpo más icónicas de Bárbara Rey, más reconocibles, eran sus piernas. Entonces probablemente la intención que tenía él era destrozarle las piernas para que ya no pudiera trabajar más, pero afortunadamente falló el tiro. Ella fue al baño corriendo, se encerró, él intentó durante toda la noche entrar al baño, le insultó, le dijo de todo, hasta que finalmente, bueno, pasó la noche y las cosas se relajaron un poco. Eso sí, ella se enteró de que él le había pegado ladillas. No me extraña por otra parte, teniendo en cuenta que estaba fornicando con todo Dios, claro. Esas navidades ella recibió una llamada de un productor de televisión para hacer una obra de teatro en televisión. Y eso a Ángel no le hizo mucha gracia porque lo vio como la forma de despegarse completamente de ella. Así que él, mientras ella estaba trabajando, la llamaba a todas horas. Como consumía muchas... se pasaba las noches despierto, e igual la llamaba a las 5 o 6 de la mañana, y a ella le daba mucho miedo colgarle porque no sabía las represalias que él iba a tomar en caso de que lo hiciese. Luego había otras ocasiones en las que él le hablaba normal, como una persona más cuerda, pero vamos, él tampoco eran tantas. Un día, mientras él estaba trabajando con el circo en Barcelona, llamó a Bárbara y le dijo: va a ir mi padre a Madrid, me gustaría que le ayudases con unas gestiones del circo. Y ella, como adoraba y adora a su ahora ex suegro, efectivamente le ayudó. Poco después aparecieron en la prensa escrita unas fotos de Ángel Cristo con Susana Estrada, que ahora mismo no sé quién es, pero seguramente era muy famosa, porque me suena mucho el nombre Susana Estrada. Espérate. Otra vedette, actriz, cantante, todo, mocatriz española. Y Bárbara dijo: ay, qué bien, que por fin esto significa que ya se va a olvidar de mí, que soy libre por fin. No. Más que nada porque unas pocas noches después ella llegó a casa después de trabajar y se encontró al ex marido Ángel junto a sus hijos muy bien arreglados para ser de noche, y le dijo a Bárbara: van a venir a hacerme unas fotos para la revista porque voy a desmentir mi romance, lo que se está diciendo de mi affair con Susana Estrada. Y Bárbara le dijo: ¿y para eso tienen que salir los niños? Él se enfureció, ella al verlo así se asustó y echó a correr escaleras arriba, pero él la agarró a mitad de las escaleras, la pilló, la tiró al suelo. Dice que se le durmieron el brazo y la pierna y que tenía mucho miedo porque pensaba que se había quedado paralítica después de este golpe. Y al final él la arrastró escaleras abajo, la sacó de la casa, dejándola tirada fuera después de haberle dado unos cuantos golpes en la cabeza. Pues bueno, llegados a este punto, supongo que os acordáis de Hortensia, la amiga de Bárbara, la madre de Iris, con la que Ángel le estaba poniendo los cuernos y tal. Bueno, pues esa mujer tenía otra hija, me cae bastante mejor, que le dijo a Bárbara: esto es intolerable, tienes que ir a denunciar. Y ahí que fueron las tres: Hortensia, la hija buena, y Bárbara. Al poco tiempo salió en la revista Semana una noticia que decía que Ángel Cristo había denunciado a Bárbara Rey por abandono del hogar, pero afortunadamente prevaleció la denuncia de malos tratos y las cosas no fueron a más. Eso sí, Bárbara se tuvo que quedar durante un tiempo en casa de su amiga Hortensia mientras sus hijos vivían con Ángel. Y Ángel le había quitado el acceso a todo, a las cuentas del banco, a las tarjetas. Ella no tenía ni un euro, vamos, no tenía bueno, un euro en aquella época tampoco iba a tener, ni una peseta, ni un duro. El 2 de febrero de 1989, el 39º cumpleaños de Bárbara, se fue al bingo con Hortensia y allí que apareció Ángel,
quien la apuntó de nuevo con una pum 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 y dijo delante de todo el mundo que la iba a Ella se quedó completamente paralizada y el resto de clientes del bingo se fueron escopetados diciendo, bueno, nunca mejor dicho, se fueron escopetados diciendo, ay, yo aquí no pinto nada, ya me darás el premio de la línea que he cantado, pero... Y gracias a un señor que trabajaba en el bingo, a uno de los gerentes, ella consiguió escapar. Él intentó desacreditarla públicamente diciendo que su ruina económica se debía a la adicción del juego de ella, pero ella tenía claro que no era así, porque sí que es cierto que durante una temporada jugaron juntos y de hecho empezaron a aficionarse a este mundillo a la vez, ya os he contado, cuando fueron a México y tal. Pero desde que nacieron los hijos fue ella la que se había quedado en casa mientras él se iba a despilfarrar el dinero en locales de este tipo. Que por cierto aprovecho para decir que deberían estar ilegalizados completamente. Los bingos no. Una cosa lúdica que tenga control, vale. Me refiero a los salones de apuestas y a todas estas mierdas que destruyen a la gente más vulnerable. Además, hablando con su abogado, ella recordó que Ángel guardaba un maletín con todos los documentos que certificaban el número de préstamos que él había recibido para poder seguir gastando dinero en este tipo de locales, ya que algunos casinos tienen una línea de crédito que prestan dinero a sus clientes VIP, ¿no? A los que suelen ir, a los más recurrentes y a los que saben que tarde o temprano van a conseguir pagar la deuda. Pero claro, esos registros estaban en casa de él, en el maletín que él guardaba en su despacho. Así que, ¿qué hizo ella, ni corta ni perezosa? Cogió una bolsa de deporte y aprovechando que tenía una llave, una noche de febrero, entró en la casa, lógicamente. Estaba ahí abriendo la puerta con las manos así diciendo... Consiguió entrar sin que él se enterase. Probablemente estaba en el piso superior. Ella se coló hasta el despacho, empezó a buscar y encontró el maletín. Lo metió en la bolsa de viaje y justo cuando estaba a punto de irse escuchó el ruido de las pisadas de Ángel bajando las escaleras y dirigiéndose al despacho. Ella se asustó muchísimo, se metió debajo de la mesa con los ojos cerrados, que esto me encanta, la gente que se esconde y cierra los ojos en plan de... Y ya no estoy... Él entró en el despacho, Bárbara no sabe si porque escuchó algún ruido, hizo así como... y se fue. Ella lógicamente se quedó unos minutos acurrucada debajo del escritorio y ya cuando pudo, cuando creyó que estaba a salvo, consiguió salir de la casa. Tú imagínate los huevos que hay que tener para colarte en la casa de la persona que sabes que no va a tener ningún tipo de duda en acabar contigo, estando él dentro de la casa, sabiendo tú que está dentro porque es de noche, ir hasta el despacho, buscar un maletín, esconderte... A mí del infarto que me hubiese dado, no hace falta que luego acabe nadie con mi vida. Yo ya estoy... Por algún motivo que yo no soy capaz de comprender, después de una denuncia de malos... Él tenía la custodia de los niños. Sin embargo, un domingo, cuando a él le tocaba quedarse con ellos, él la llamó y le dijo: te van a llevar a los niños. Ella estaba deseando estar con ellos, lógicamente. A priori le extrañó muchísimo, pero enseguida dijo: ah, sí. Sin embargo, pasaban los minutos y ella se iba preguntando: ¿y esto por qué? ¿Por qué está haciendo algo que sabe que me favorece? Y llegó a la conclusión de que él, la intención que tenía al dejarle a los niños a ella en el momento en el que a él le pertenecía la custodia, era denunciarla por secuestro. Porque Ángel le había dicho que se quedasen durante esa noche de domingo a lunes a dormir con ella y que al día siguiente llegaría un amigo suyo con los uniformes del colegio y tal para que pudiesen llevarles a clase. Y eso a ella le olió tan mal, que con todo el dolor de su corazón dejó a los niños en la calle. Ella estaba mirando desde dentro de la casa, pero estando convencida de que todo era una estrategia para denunciarla por rapto de menores, no se quiso arriesgar y tuvo que dejar a los niños con las mochilas en el patio de su casa, mirándoles desde la ventana así. A la persona encargada de traer los uniformes escolares le dijo: me voy para casa, ya, estos niños están custodiados por su padre, ya no dependen de mí. Durante un tiempo Bárbara buscaba la forma de ver a sus hijos, entonces lo que hacía recurrentemente era que en la pausa para la comida del colegio, ella iba, los recogía, se los llevaba a un centro comercial y allí comían hamburguesas, perritos y tal, y se lo pasaban muy bien. Después los volvía a dejar en el colegio y los niños, chitón, para que el padre no se enterase, que tenían 7 y 5 años, o sea, imagínate. Pero finalmente alguien se lo contó a Ángel, y un día, justo cuando Bárbara estaba volviendo de comer con sus hijos y dejándolos en el colegio, lo vieron allí. Ángel niño, el hijo, le dijo a su madre: mamá, te va a por favor, acelera, vámonos de aquí. Sin embargo, Bárbara, al ver que había tanta gente a su alrededor, porque había más padres de alumnos, había profesores, la directora, se envalentonó y salió del coche. Fue a donde él y él le dijo: solo he traído unos papeles para que los firmes. Y un miembro del equipo del centro les cedió una sala para que hablasen entre ellos. Una vez dentro, Ángel le lanzó la carpeta y le dijo: fírmalo.
Y ella dijo, no pienso firmar nada hasta que lo lea mi abogado. Él se enfadó muchísimo, utilizó muchas veces el nombre de sus hijos como para justificarse y al final ella intentó salir del despacho, pero él le dio un golpe brutal por la espalda. Un golpe que por cierto le provocó una hernia discal que a día de hoy le sigue afectando. El juicio del divorcio entre Bárbara y Ángel se fijó para el 9 de marzo de 1989. Ella estaba muy ilusionada de poder por fin terminar con esta etapa tan horrible de su vida, pero lo que no se esperaba es que al juicio él llevase a los hijos, a Ángel y a Sofía, me imagino que para dar esa imagen de unidad familiar, pero vamos, que en cuanto los niños vieron a la madre fueron a abrazarla rápidamente, o sea que... Bárbara además se fijó en que claramente Ángel iba con muchas sustancias dentro de su cuerpo, que prácticamente no podía mantener la mirada, ni decir un discurso lógico, ni nada. Y durante el juicio sus argumentos carecían de toda lógica y coherencia. De todos modos él había conseguido reunir a varios trabajadores del circo que por supuesto le debían pleitesía, y la verdad es que tuvieron unos testimonios que, como se contradecían entre sí, no tenían demasiado sentido, porque por ejemplo uno dijo, se pasaba todas las noches por el circo, por la taquilla, cogía el dinero y se lo iba a gastar al bingo, y sin embargo otro decía, jamás iba por el circo, ella estaba siempre a sus cosas y nunca la veíamos. Finalmente un mes después se dictó sentencia y Ángel se vio obligado a abandonar la casa de la Moraleja. Eso sí, no le condenaron por malos tratos, a pesar de que él mismo lo reconoció en televisión unos años después. El 25 de abril Ángel abandonó la casa y Bárbara entró de nuevo, pero lo que se encontró allí era completamente desolador. La casa estaba hecha una mierda, estaba destrozada, las paredes llenas de suciedad, todo tirado por el suelo, todo roto. Pero bueno, para ella era muy importante ese momento porque significaba el comienzo de una nueva era en su vida y afortunadamente sería más feliz. A nivel profesional, en 1990 le llamaron para sustituir a Analia Gadé en la obra Cuéntalo tú que tienes más gracia, mientras que Ángel Cristo estaba en el peor momento de su vida, ya completamente hundido en el pozo de las adicciones. Como él no tenía dinero de nada, fue a donde Bárbara y le pidió que por favor vendiesen la casa de la Moraleja, y ella aceptó, y con el dinero que sacó con esa inyección económica, pues se pudo ir de vacaciones a Ibiza junto a sus hijos. Oye, bueno. Ibiza en aquellos años, tal y como lo dice ella, yo creo que es que no ha vuelto desde entonces, porque a mí me parece que sigue igual, estaba lleno de bares, de discotecas, había mucho ambiente festivo, ¿no? Igual no el ambiente festivo en el que tú elegirías llevar a tus hijos contigo, pero bueno, vale. Una de las noches, antes de ir a cenar, estaban yendo a un restaurante, a una hamburguesería que habían elegido los niños. Uno de los RRPPs de una discoteca, de estos que te dan flyers para que entres, uno concretamente muy guapo, se acercó a Bárbara, le hizo así ojitos y tal, pero ahí se quedó la cosa porque, como ya os digo, los niños ya habían decidido que iban a ir al McDonald's. Unas noches después Bárbara dejó a los niños con una cuidadora y se fue junto a una amiga suya a una discoteca, concretamente a Pachá Ibiza. Ella llevaba 10 años sin salir de fiesta. ¿Y a quién se encontró en esa fiesta? Pues efectivamente al chaval de los flyers, al RRPP. El chico se llamaba Cristian, tenía un acento así como chileno y a ella, bueno, le gustaba mucho, estaba muy bueno, dice que fue una noche mágica. Estuvieron bailando hasta el amanecer, me encanta. Bailando en la SRG de aquellas todavía no. En los 90, porque se bailaría Michael Jackson, por ejemplo. Hicieron tan buenas migas que unos días después él fue a cenar con Bárbara y con los niños y todo, y se lo pasaron increíble y tal. Bárbara ya tenía que regresar de las vacaciones a España, pero como se había quedado ella como muy encandilada con este hombre que le había vuelto a recuperar la ilusión por el amor, ¿no? Bueno, por el amor, por tener una aventurilla, dejó a los niños no sé con quién, con alguna amiga suya, con algún cuidador o algo, y se cogió otro vuelo directo para Ibiza. Estuvo allí 3 o 4 días. La cosa fue muy bonita, muy maravillosa, y como terminó ahí, como nada, duró unos días, ambos se quedaron con el retrogusto este de ay, hemos vivido algo fugaz, pero espléndido. Con el dinero de la venta de la casa de la Moraleja, además de irse de vacaciones, también se compró un chalet en Boadilla del Monte, otra zona en la que también se mueve el lerele, no te creas tú que se va ella a Parla. Pasaba allí mucho tiempo con los niños, invitaba a Ángel y a la novia de Ángel en ese momento, pasaban la tarde juntos, Bárbara cocinaba y tal, oye, pues bueno, sería por intentar que los niños tuvieran relación con su padre, me parece muy loable, pero también muy fuerte, muy de tener mucha valentía, mucho coraje.
y mucha capacidad de perdonar. En cuanto a los niños, Ángel y Sofía, por supuesto cada uno tenía un carácter distinto. Vamos a centrarnos en el de Ángel. Aunque era una persona que se solía llevar muy bien con los adultos, como que sabía manejarles bastante bien, ¿no? Tenía una buena conversación. En casa era muy egocéntrico, muy tirano, se tenía que hacer siempre lo que él quería, porque si no se enfadaba muchísimo. Esta información os la estoy dando porque en el futuro vídeo, que este ya va a terminar, ahondaremos más en la figura de Ángel, que últimamente, en años recientes, ha salido bastante en televisión metiéndose con su propia madre. Un día Ángel Cristo apareció con un chimpancé pequeñito y Bárbara decidió adoptarlo y tenerlo con ello porque los niños le adoraban y tal. Le llevaban al cine, le daban de comer, bebía con pajita el chimpancé. Lo tuvieron durante casi un año y un día fueron al veterinario y el veterinario les dijo: ¿sabéis el dinero que os podríais sacar por este animal? Hay mucha gente que pagaría mucho dinero por él. Más de 5 o 6 millones de pesetas, ¿eh? Pero ellos le querían muchísimo y no querían venderle por nada del mundo. Sin embargo, un día Bárbara fue y dejó al chimpancé en la consulta veterinaria para que le pusiesen unas vacunas. Y bueno, estuvo esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas, una noche y nada, el veterinario que no daba señales de vida. Así que ella fue la que llamó y dijo: ¿cuándo puedo pasarme a por mi chimpancé? Que por cierto al chimpancé le llamó como el primer exnovio, ¿cómo se llamaba? Al que conoció en la discoteca aquella. Bueno, así, está saliendo en pantalla, sí me acuerdo. Pues ella llamó a la consulta veterinaria, lo cogió la secretaria y la secretaria le dijo: sí, lo ha vendido. Ya me dirás tú el valor que hay que tener para vender una mascota. Bueno, es que ni siquiera es una mascota, es que no entiendo que una persona tenga un chimpancé como mascota, pero bueno, vale. Que lo ha vendido, Bárbara, cariño, y me ha pedido que dejes el número de cuenta para ingresarte 200.000 pesetas. Tócate los huevos. Los niños y ella se pasaron un año llorando por el chimpancé. Pero claro, ¿qué te pones a denunciar si el chimpancé no tiene chip? No puedes demostrar que era tuyo. Y ahora sí vamos a ir terminando en el momento en el que, tras el divorcio, Bárbara Rey y el rey de España, en aquel momento, Juan Carlos, volvieron a retomar su relación. Empezaron a llamarse muy a menudo y de nuevo quedaban por lo menos una vez por semana. Ya no se veían en los mismos lugares de antes, no. Ahora se veían en un chalet, también sería propiedad de la familia real, muy cercano al Palacio de la Zarzuela. Y allí pasaban algo de tiempo juntos, oye, charlaban, se fumaban un puro, ella contaba chistes, ya sabéis que a ella le... qué risas, tal. Luego follaban y poco más, ¿vale? Todo esto hasta que un día sucedió algo. Bárbara oyó el timbre de su puerta y al abrir no había nadie, solo una cinta en el suelo. La metió en el reproductor y lo que vio la dejó helada. Me ha encantado este momento final rollo clickbait, ¿no? ¡Ay, qué pasará! ¡Ay, sé que después de estar aquí no sé cuántas horas! Jesús bendito María José. Lo que os he contado es como un 50% del libro, o sea que queda la mitad. ¿Quieres que lo siga contando? Yo creo que con lo que he contado ya está bien, pero bueno. Si tú quieres que haga otro vídeo ya sabes que me lo puedes dejar en un comentario, que así son bastantes. Y muy amoroso, rollo eres el mejor, solo confiamos en ti, ya me tenéis ganado y yo dentro de 1 o 2 semanas estoy aquí de nuevo trayéndoos la segunda y última parte, porque ya esto no se puede estirar más el chico. Hasta entonces, nos vemos por las redes sociales. Me llamo Maquena LX. Sígueme por favor. Oye, porfa, ay, ¿me harías ese favor? Sí, ya sé que sí porque eres buena persona. Maquena LX, venga. Adiós, gente. Chao.